simplemente con las preguntas de la plancha, sino que por lo menos tengan algún tipo de concepción de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, acá nos preguntan cuál de las siguientes demencias no se considera potencialmente reversible. Tenemos por hipotiroidismo, por hidrocefalia a presión normal, enfermedad de Alzheimer, deficiencia de vitamina B12 y esto por sífilis terciaria. Bueno, antes que nada hay que entender un poco sobre a qué llamamos demencia, ¿no? Finalmente, voy a utilizar esta PPT del ayudante Sebastián Sarria, que me la ha prestado para la presentación de ahora, y ya que de verdad es muy buena, chicos, revísenla. Eh, y bueno, hay que empezar un poco sobre a qué llamamos demencias, o si no también algunas veces se refieren a las demencias como trastornos neurocognitivos mayores. Es decir, que estos trastornos, o por lo menos las demencias, van a abarcar diferentes dimensiones de la cognición. Eso es lo más importante, ¿no? ¿A qué se refiere con cognición? Todo tipo de procesos superiores, ¿no? Ya hablamos de memoria, hablamos de lenguaje, hablamos de coordinación, hablamos de praxia, o bueno, coordinación, movimientos coordinados, y esto, el componente afectivo, emocional, todo eso, todo lo que conlleve a funciones cognitivas superiores, memoria, lenguaje, afección, como lo voy a mencionar, y que esté obviamente pues trastocado, ¿no? O un trastorno cognitivo mayor se puede definir como el deterioro de la memoria más otro dominio cognitivo, como se ha mencionado, memoria más otro dominio cognitivo, que interfiere con la independencia de las actividades diarias, ¿no? Por eso es mayor. Hay obviamente, es todo un espectro del trastorno neurocognitivo mayor, puede haber desde un deterioro cognitivo normal, uno leve, y pues lo que hablamos plenamente como una demencia, ¿no? Con los síntomas mucho más marcados. Eh, hay que hacerlo diferenciar, hay que diferenciarlo de otros tipos de manifestaciones que nos pueden alterar el sensorio, como si alguna vez lo pueden escuchar, lo han escuchado en este tema, o lo van a escuchar en clínicas, alteraciones del sensorio, alteraciones de la conciencia. Eh, es diferente, ¿saben? Porque, por ejemplo, con el delirium, que es otra patología, es muy diferente que el trastorno cognitivo mayor. El trastorno cognitivo mayor, o específicamente demencias, son enfermedades progresivas, es decir, que el daño o por lo menos el deterioro de estas funciones cognitivas puede empezar de manera leve y puede ir incrementándose y no va a ser reversible, no vamos a volver a un punto basal. El paciente con un trastorno cognitivo mayor o con una demencia no va a volver a su punto basal. En cambio, la parte del delirium, los pacientes sí vuelven a su estado basal de conciencia. Esa es la principal diferencia. Por ejemplo, un trastorno, un trastorno, un delirium, por ejemplo, puede ser causado, inducido por drogas, inducido por medicamentos, puede ser causado, pues, por algún tipo de patología orgánica, usualmente, por ejemplo, fracturas, el delirium postoperatorio, retención de globo vesical, por ejemplo, todos esos tipos de patologías que tienen un fondo orgánico van a generar deterioro de la conciencia que puede ser reversible si solucionamos ese foco orgánico. En cambio, en los trastornos cognitivos mayores, en demencias, estas van a seguir progresando, ¿ok? Como pueden ver acá, hay enfermedades pues neurodegenerativas y no neurodegenerativas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que vamos a hablar un poco más adelante de ella, la demencia frontotemporal y la demencia de cuerpos de Lewy. Y obviamente las no neurodegenerativas, es decir, que la corteza y la estructura encefálica se va a mantener intacta y obviamente el daño va a ocurrir por otro tipo de complicación. Va a ser, por ejemplo, las demencias vasculares, las infecciosas, las neoplásicas o hasta las demyelinizantes. Las neurodegenerativas son precisamente más centradas en esto, en el daño cortical, en el daño hacia la estructura neuronal, en el daño a la corteza. En cambio, las no neurodegenerativas, como pueden ver, pueden ser diferentes causas. Puede ser por daño a la vasculatura de esta corteza, pueden ser infecciones, pueden ser neoplasias o puede ser un proceso desmielinizante, ¿no? Todas estas no entran como no neurodegenerativas, ¿no? Ah, bueno, hay un poco de enfermedad de epidemiología, especialmente en la enfermedad de Alzheimer. Pero centrándonos en los que nos preguntan, los que nos pide la pregunta, eh, a ver, ¿dónde está? Está acá. Nos menciona que es una demencia, hay demencias ahora reversibles y no reversibles. Como hemos visto, las no reversibles evidentemente van a ser las neurodegenerativas. Entonces, enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como el Parkinson,
o los pacientes van a seguir progresando. Lo que podemos hacer es brindar tratamiento sintomático o por lo menos retrasar la progresión. Pero evidentemente la atrofia cortical, los daños a la corteza van a seguir presentes. En cambio, una demencia, como se menciona acá, potencialmente reversible, son pacientes que sí cruzan con el deterioro cognitivo de funciones mayores o de funciones superiores, y esas pueden ser crónicas. Eso es lo que diferencia un poco del delirium. El delirium usualmente es un poco más agudo, es de inicio agudo y usualmente es conciencia fluctuante. Algunas veces está bien, algunas veces está mal. En cambio, en una demencia, como me voy a mencionar, el deterioro es progresivo, es crónico, es degenerativo. En este tipo de demencias potencialmente reversibles, si el deterioro cognitivo es crónico, usualmente es degenerativo o, bueno, o se cronifica, pero justamente se considera reversible, pues porque podemos de cierta manera volverlos a estado basal. En cambio, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pues obviamente no. Esa es justamente la respuesta acá. ¿Cuál de las sentencias no se considera potencialmente reversible? La enfermedad de Alzheimer, porque ya veremos en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer hay deterioro cortical. Y obviamente áreas de necrosis, áreas de daño cortical, ya atrofia cortical, para ser más precisos, no van a volver. ¿Ok? Ahora, los demás, ¿por qué sí? Pues hipotiroidismo, pues, son enfermedades crónicas, puede ser una enfermedad autoinmune, que obviamente las manifestaciones del paciente pues se van a manifestar con fatiga, cansancio, va a haber organicidad. Muchas veces estas enfermedades van a acompañarse con otros signos orgánicos o con otros síntomas eh, que nos pueden indicar que obviamente hay deterioro cognitivo, pero no es lo único, ¿ok? O no es lo principal. En el hipotiroidismo, aparte, la paciente va a ver, por ejemplo, ganancia de peso, va a haber fatiga, va a haber va a haber más sensibilidad al frío, ánimo deprimido y obviamente complicaciones cognitivas. Pero evidentemente reponiendo los valores de las hormonas tiroideas, se puede, de cierta manera, volver al estado basal. Justamente es eso. En la enfermedad del Alzheimer no le podemos dar nada que pueda restaurar la atrofia cortical. En todas esas enfermedades, de cierta manera, no hay un daño cortical tan presente, por lo cual, brindando adecuado tratamiento hacia el foco, podemos, de cierta manera, revertir el proceso degenerativo de conciencia. En el hipotiroidismo, como voy a mencionar eh, reponiendo las hormonas tiroideas, el déficit de vitamina B12, vitamina B1, por ejemplo, aunque la vitamina B1 sí es un poco irreversible, pero especialmente la vitamina B12 se puede volver a introducir vitamina B12 y el paciente va a volver a mejorar sus funciones cognitivas. Por sífilis terciaria, usualmente, bueno, ya lo saben por micro, supongo, la sífilis pues tiene diferentes fases y una de las últimas es justamente la neurosífilis, donde se manifiesta con pues, problemas cognitivos o problemas psiquiátricos. Técnicamente, administrando la dosis correcta de antibiótico de penicilina, ¿se puede revertir esto? Sí, pero como pueden ver, justamente todas estas, justamente potencialmente reversibles, ese es un punto clave de la misma pregunta. Todas esas enfermedades pueden volver a revertirse con el tratamiento adecuado. Enfermedad de Alzheimer, hasta el momento no hay un tratamiento específico que yo sepa que evidentemente no solamente retrase, sino que detenga el deterioro cortical. Justamente, ¿no? Eh, Potencialmente reversibles todas, cualquier tipo de patología que tenga otra causa, ¿no? Hipotiroidismo, hidrocefalia, déficit de la vitamina B12, neurosífilis, y así. En cambio, en las no reversibles, estamos hablando acá de un deterioro cortical. Vuelvo a mencionar, eso es muy importante, chicos, deterioro cortical. Enfermedad de Alzheimer, demencias vasculares, obviamente sí, procesos ateroscleróticos, ya genera infartos lacunares o infartos puntuales en ciertas áreas del cerebro, bueno, las áreas de la corteza, va a haber necrosis y eso pues nadie lo va a recuperar. Atrofia cortical, demencias frontotemporales y enfermedades por priones. Ya veremos un poco más adelante de enfermedades por priones, pero quiero que ustedes sepan, no reversibles, no hay tratamientos para volver a etapa, o sea, no pueden volver a estado basal por atrofia cortical. Esto es lo más importante. A ver, siguiente, ¿cuáles son las secciones características de la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es un tipo de demencia, está dentro de las demencias, está dentro de las demencias no reversibles, y esto se puede conceptualizar a la enfermedad de Parkinson como una pérdida, eso es muy importante, ustedes tienen que poder definir las enfermedades. Es una pérdida de las neuronas dopaminérgicas,
en la sustancia negra, en la pars compacta. Va a haber una despigmentación justamente en estas áreas, en la vía extrapiramidal, ¿ok? Justamente en la sustancia negra. Vuelvo a repetir, ¿qué va a ocurrir en la sustancia negra? Va a haber una pérdida de las neuronas dopaminérgicas. Ustedes saben justamente que la vía extrapiramidal no se siente tanto en el movimiento, sino en la forma del movimiento. ¿Se acuerdan, no? Es decir, que esto no se centra tanto en las vías piramidales, en si es que me muevo o no me muevo, sino en cómo me muevo. Si tengo temblor cuando me muevo, si hago los movimientos muy rápidos, muy lentos, si es temblor fino, o si hay otro tipo de reacción que yo no pueda controlar. Justamente es más en el cómo. Y justamente en la enfermedad del Parkinson hay ese tipo de características, ¿no? Y una de las principales es el tremor, ¿no? Es el temblor al reposo. Es muy importante. Acuérdense de la palabra temblor al reposo. El paciente, obviamente, al no hacer movimiento, el temblor se va a hacer más evidente. El temblor fino distal. Evidentemente, no hablamos de algún tipo de patología que el paciente no pueda mover el brazo. El paciente mueve los brazos, el paciente se puede mover de cierta manera, puede caminar, va a tener una marcha robótica. Bueno, es un poco más de semio, pero va a tener una marcha bastante característica, la marcha parkinsoniana. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que los pacientes con Parkinson no tienen de cierta manera un déficit motor, sino en la parte extrapiramidal, es en cómo se mueven. Y justamente como hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, va a hacerse presente uno de los síntomas del parkinsonismo, esto de que es el temblor fino. Ahora, el otro tema es la parte del parkinsonismo. Tienen que entender más que todo que el parkinsonismo es toda esta gama de síntomas o de signos, más que todo signos, para ser más precisos, característicos de la enfermedad del Parkinson. Así de simple, porque te puede dar parkinsonismo por otras enfermedades, ¿ok? Pero hablando específicamente de la enfermedad del Parkinson, se considera como una pérdida de neuronas dopaminérgicas en la parte de la sustancia negra. ¿Qué genera la enfermedad del Parkinson? Genera como voy a mencionar, temblor fino distal al reposo o en cuentamonedas, ya lo verá más adelante. Rigidez, es muy importante esa parte, rigidez, justamente en engranaje, si no me equivoco, cómo se decía, pero bueno, rigidez y akinesia, obra de kinesia, ¿no? Y también va a tener micrografía. Son esas principales características. Temblor, rigidez y bradykinesia o kinesia. Con eso tienen un parkinsonismo, con eso tienen el síndrome de la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson, si bien es un tipo de demencia, siempre su debut o lo principal como va a debutar son con estos síntomas motores, con estos signos motores, perdón. Va a debutar con estos signos motores y el deterioro de conciencia va a ser un poco más tardío en la etapa de la enfermedad, ¿ok? También el componente emocional va a ser presente. Los pacientes con Parkinson tienen más propensión a hacer depresión o, bueno, a tener cuadros depresivos, más que todo cuadros depresivos, que también van a presentarse a la par con estos síntomas, con estos signos motores. Si bien es una demencia, porque hay atrofia, vuelvo a mencionar, hay una atrofia, esas neuronas dopaminérgicas ya no van a volver a reponerse, por lo cual se considera dentro de las demencias, porque también hay un deterioro cognitivo, hay deterioro cognitivo o de memoria y encima deterioro motor. Entonces, esas dos partes, ¿se acuerdan los criterios de qué cosa hablamos una demencia o un trastorno cognitivo mayor? El trastorno cognitivo mayor es trastorno de memoria más otro dominio. Acá vemos memoria un poco más tardío, pero lo que sí vemos más temprano es el deterioro motor. Por eso se considera dentro de las demencias. Ahora, ¿qué ocurre? Hay lesiones características, muy características. Usted tiene que aprender la diferencia entre la enfermedad de Parkinson, las lesiones de enfermedad de Parkinson y las lesiones en lo que sería la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eh, Justamente esas neuronas dopaminérgicas van a encontrarse dos cosas. Van a encontrarse los cuerpos de Lewy, que son inclusiones eosinofílicas intracelulares, compuestas de alfa-sinucleína. Entonces, esto es muy importante. Un cuerpo de Lewy es una inclusión, es una cuántica intracelular llena de alfa-sinucleína, que es un tipo de proteína específica.
Esto se encuentra en las neuronas dañadas en la enfermedad del Parkinson, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes puedan distinguir eso, ¿no? Ya veremos un poco más adelante de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad del Parkinson. Pero lo más importante es que en la enfermedad del Parkinson hay cuerpos de Lewy con llenas de alfa-sinucleína, ¿no? Hay pérdida neuronal, sustancia negra dopaminérgica y hay síntomas motores, que es lo principal. ¿Qué ocurre con la enfermedad de Alzheimer? Importante que lo recuerden, esto siempre es bueno que lo pueden preguntar, cuáles son los genes asociados. La proteína precursora del amiloide siempre, PEN1, presenilina y presenilina 1 y presenilina 2 siempre, y APO, la polipoproteína, especialmente las polipoproteínas E, ¿ok? Son esos cuatro genes que están mucho más relacionados con predisposición genética para la enfermedad de Alzheimer. Ahora, pero yendo a los que nos conciernen, que justamente es la bifasiopatología, sé que es un poco complicado entenderlo, así que voy a tratar de hacerme entender lo mayor que pueda. Hay vía no amiloidogénica y vía amiloidogénica. Principalmente, ¿qué es amiloide? Se puede entender el amiloide como un tipo de proteína que al final va a terminar depositada en los tejidos. Y obviamente esto va a derivar a disfunciones en esos tejidos, porque hay proteína acumulada que no debería estar allí. La amiloidosis en general, o sea, como enfermedad, es bastante extensa, puede afectar bueno, puede afectar principalmente eh, cualquier órgano donde se pueda depositar. Puede haber amiloidosis renal, puede haber amiloidosis en los músculos, amiloidosis en el cuerpo, en el músculo cardíaco, pero acá vemos un tipo específico de amiloidosis, o por lo menos de depósito de amiloide, que está más centrado en las neuronas. ¿Ok? Hay vía no amiloidogénica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vía no amiloidogénica, que es la parte fisiológica, o lo que debería ocurrir, es que tenemos nuestra proteína precursora del amiloide en la membrana, en las membranas de las neuronas, en la hidrosináptica, ¿ok? Esta es nuestra proteína precursora del amiloide. Ahora, lo que ocurre es que viene esta enzima y la lisa o la fragmenta, ¿ok? En dos secciones muy importantes. La alfa secretasa la corta acá y la gamma secretasa la corta por acá, ¿ok? Tenemos nuestra proteína precursora del amiloide que está aquí y tiene que ser obviamente lisada, restituida, recompuesta o aprovechada de mejor manera. Ya la neurona verá qué hace con esa proteína, pero justamente ese es el proceso que ocurre. Viene nuestra enzima a la alfa secretasa y hace un corte por acá, y la gamma secretasa hace un corte por acá. Y tenemos una formación de ese tipo de amiloide, como pueden ver, en tres piezas y en dos cortes precisos. Y este tipo de amiloide, en ese tipo de forma, va a ser absorbido y limpiado por una que se llama como clearance, o como filtro, o como disposición, o bueno, desecho, si lo quieren poner así, de este amiloide, a través de los macrófagos y las microglías, ¿no? Que van a poder absorber el amiloide y lo van a poder eliminar de manera más fácil. Esta es la vía no amiloidogénica. Esto es lo que ocurre fisiológicamente en personas que no tienen enfermedad de Alzheimer, donde las proteínas precursoras del amiloides, estos existen, como en todos los humanos, y vienen nuestras enzimas, la alfa secretasa y la griega secretasa, lisan a la proteína, hacen proteólisis, proteólisis, ese es el nombre, proteólisis de esta proteína en dos sitios muy específicos, y para generar este amiloide que puede ser absorbido y finalmente desechado por los macrófagos y las microglías. Lo que ocurre es que justamente va a haber una mutación, va a haber mutaciones relacionadas con estos genes, especialmente con la gen APP, como podemos ver acá, donde en vez de que la enzima alfa secretasa venga a hacer proteólisis, va a hacer la enzima beta secretasa, la cual va a hacer proteólisis, ¿ok? Va a ser la enzima beta secretasa, lo cual no va a cortar un poco arriba, como era en la enzima alfa secretasa. Va a cortarlo un poco más abajo, como pueden ver acá, a este nivel. Esa es la beta secretasa. Y la gamma secretasa va a seguir actuando. Entonces, entendemos que en la vía amiloidogénica, porque hay dos vías principales. Este es uno de los hallazgos del Alzheimer que vamos a explicar. Hay otro más, pero vamos a tener poco a poco. En vía amiloidogénica, relacionada con la proteína precursora del amiloide, vamos a ver que la beta secretasa va a hacer su lisis acá, su proteólisis a este nivel, y la gamma secretasa va a ser en su mismo lugar. La beta secretasa va a haber una activación de la beta secretasa
por la mutación de este gen, del gen APP. Y no es el único gen, ¿se acuerdan? Gen PEN1, PEN2 y gen APO también. Entonces la base secretasa va a cortarlo acá, va a generar este nuevo fragmento de proteína que es diferente que los cuales los macrófagos y las microglías estaban acostumbrados, porque obviamente no es la alfa secretasa que actúa, es la beta secretasa la que actúa. Y este cúmulo de proteínas, estas nuevas proteínas, estos nuevos fragmentos de proteínas no van a poder ser limpiados, no van a poder ser absorbidos por los macrófagos y las microglías, por lo cual esos se van a tender a unirse, porque uno, como no van a poder ser dispuestos, van a tender a polimerizarse, es decir, que se van a unir entre ellos y formar proteínas más complejas, de estructuras más complejas. Eh, Van a tender a unirse entre ellos y va a formar, esto es un hallazgo clásico, las placas seniles. Eso es lo que pasa en la vía amiloidogénica, ¿ok? Va a haber formación de placas seniles derivados a la poca clearance o el poco desecho de la proteína amiloide debido a una sobreactivación de la beta secretasa. Hay su característico en enfermedad de Alzheimer, placa senil. Hay su característico en enfermedad de Parkinson, cuerpo de Lewy. Por eso es importante que se distingan entre esas dos. Ok, tenemos nuestras placas senil. ¿Y qué genera? Angiopatía amiloide. Es decir, que justamente como como la aterosclerosis, estas placas seniles van a justamente depositarse como placas dentro de lo que sería la vasculatura, generando menos perfusión y finalmente mayor isquemia cerebral, predispuesto a justamente ACVs y otras comorbilidades vasculares. Va a haber una alteración tóxica en la sinapsis porque justamente ocurre en la hendidura sináptica, por lo que va a haber un bloqueo entre la interconexión neural. Va a haber disminución de la sinapsis por la alteración y presencia de placas seniles. Va a haber una afectación de la bomba sodio-potasio, es decir, menos comunicación, es decir, menos sinapsis, y encima va a haber inhibición de receptores neurotransmisores, por lo cual ¿qué causa esto? Finalmente, ¿qué genera la placa senil? Dos cosas: isquemia cerebral por deposición de angiopatía amiloide y bloqueo de la sinapsis, ya sea por función de la bomba sodio-potasio o por la inhibición de los receptores de los neurotransmisores. Por lo cual va a generar nada de sinapsis. Ya, esa es una vía. La placa senil es muy importante que lo entiendan. ¿Ya esto quedó claro? ¿Está todo claro hasta acá? Porque ese es un hallazgo. También hay otro hallazgo. Pero la vía amiloidogénica es una de las, bueno, es poco complicado de entenderla, pero espero que haya quedado claro. ¿Se quedó claro, chicos? Bueno, espero que sí. Eh, Entiendo. Placas seniles es hallazgo característico de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con la proteína tau? La proteína tau es otro tipo de proteína, ¿no? Tenemos justamente nuestra proteína tau que va a dar estabilidad a los microtúbulos, ¿no? Ustedes saben que a través de la neurona van y vienen estos diferentes neurotransmisores y proteínas que tienen que ser intercomunicados entre cabeza y cola, ¿no? De la neurona. Por lo cual va a haber justamente proteínas, las proteicinasas, que van a hacer su recorrido a través de esos microtúbulos, ¿no? Que permiten justamente la movilidad de estas proteínas. Y la proteína tau va a dar estabilidad a este camino que es el microtúbulo. Lo que va a ocurrir acá es que justamente va a haber un aumento de placas seniles. ¿Se acuerdan de las placas seniles que se han formado por la angiopatía amiloide? Estas placas seniles van a incentivar en la activación de proteicinasas. Esto va a derivar en la fosforilación. Esto es muy importante. El término es fosforilación. Va a haber una hiperfosforilación de esta proteína que da estabilidad a los microtúbulos. Hay una hiperfosforilación de la proteína tau. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a pasar cuando se hiperfosforila? Se van a tener que unir entre ellas, va a haber desorganización de los microtúbulos. Es decir, que como están fosforiladas, van a preferir hacer enlaces entre ellas mismas, por lo cual la estabilidad del microtúbulo y la estabilidad de eh, la movilización de proteínas dentro de la misma neurona se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque el microtúbulo no es estable. ¿Por qué? Porque la proteína tau está hiperfosforilizada y van a formar justamente oligomerización. ¿Se acuerdan de la polimerización? Donde muchos fragmentos de proteína amiloide se juntan para formar una placa senil. Va a ocurrir lo mismo acá.
Como están fosforiladas, va a ocurrir una oligomerización, es decir, que entre una cantidad más reducida que la placa senil, pero, eh, pero importante, las proteínas tau van a tender a unirse y van a formar los famosos ovillos fibrilares. ¿Ok? Proteína amiloide, placa senil, proteína tau hiperfosforilada, ovillos fibrilares. Y esto van a ser otros tipos de cuerpos que van a estar dentro de la sinapsis, bueno, dentro de la neurona y que no deberían estar allí. Obviamente esto va a derivar en deterioro cognitivo y en sinapsis, en muerte neuronal y pues finalmente en atrofia cerebral. Entonces, esas son las dos importantes vías que quiero que ustedes acuerden. La formación de placas seniles a partir de la proteína precursora del amiloide por una activación exagerada de la beta secretasa por mutación del APP que va a derivar en angiopatía amiloide, que va a derivar en mayor isquemia neuronal, va a derivar en falla en la sinapsis y estas mismas proteínas, estas placas seniles van a hiperfosforilar la proteína tau. La proteína tau va a brindar estabilidad a los microtúbulos y estos microtúbulos van a desorganizarse. El camino donde las proteínas discurren en la comunicación neuronal no va a estar seguro. ¿Por qué? Porque estas proteínas tau están hiperfosforiladas, va a haber oligomerización y acá se va a formar el otro hallazgo patológico característico de la enfermedad de Alzheimer, que son los ovillos fibrilares, muerte neuronal, atrofia cerebral, atrofia cortical. Eso es lo más importante. Hallazgos patológicos claves de la enfermedad de Alzheimer, placas seniles y ovillos fibrilares, muerte neuronal, atrofia cerebral. Eso es lo importante que ustedes tienen que entender. ¿Ok? Y cómo aprender a diferenciar entre un Parkinson, que es un deterioro más motor, y enfermedad de Alzheimer, que es la demencia por excelencia, ¿no? O sea, es deterioro cognitivo mayor, literalmente. Como pueden ver acá, los hallazgos patológicos característicos de enfermedad de Alzheimer es el depósito de beta amiloide o de placas seniles extracelulares y ovillos neurofibrilares, proteína tau hiperfosforilada. Ahora, otra diferencia importante es justamente eso, ¿no? La placa senil es un hallazgo más extracelular y un ovillo neurofibrilar es un hallazgo intracelular, ¿ok? Esa es otra diferencia entre una y otra. Ambos son hallazgos característicos de la enfermedad de Alzheimer. Va a haber, evidentemente, atrofia cerebral tanto en el hipocampo, donde justamente es el centro de la memoria, y en la corteza, primero, y finalmente va a derivar en pérdida de sinapsis y muerte neuronal. En cambio, acá en la enfermedad de Parkinson va a ser bastante específica, va a ser justamente en la sustancia negra. Va a haber pérdida neuronal dopaminérgica a través de hallazgos característicos cuerpos de Lewy y alfa-sinucleína, y esto va a generar más que demencia, síntomas motores. Hasta acá ha quedado claro, porque ya con esos dos tipos de demencia, creo que es más que suficiente para que ustedes puedan entender por lo menos a qué les estarán preguntando en ese examen. Son los dos tipos de demencias más importantes, son los dos tipos de demencias que ustedes sí o sí tienen que entender. ¿Ha quedado claro, chicos? Ya, perfecto. Eh, sigamos. Muy bien, tenemos paciente por 22 años y enfermedades previas de deterioro cognitivo, deterioro progresivo de las funciones intelectuales. En estudios se identifica la atrofia macroscópica, depósitos de beta amiloide y ovillos neurofibrilares con pérdidas de sinapsis y neuronas. ¿A qué patología corresponde? Ustedes ya saben. Beta amiloide, ovillos neurofibrilares, enfermedad de Alzheimer por excelencia. Sí, perfecto. Ahora, ¿qué son las demás? Bueno, y esta ya sabes de la enfermedad de Parkinson, check. Enfermedad de Alzheimer, check. Ahora, para no complicarlos, la enfermedad de priones, es que, no sé, no creo que les pregunten, pero así un dato curioso. La enfermedad de priones es una enfermedad infecciosa muy característica. Es una enfermedad infecciosa, pero no por un organismo vivo, sino por proteínas. Es decir, que hay proteínas, la proteína priónica humana mutada, esto va a interactuar con otras proteínas que nosotros tenemos y pues va a obligarlas a plegarse de manera diferente. Ustedes saben del plegamiento de una proteína, ¿no? Como la proteína va de una forma unidimensional hasta una forma de 3 a 4 dimensiones, ¿no? Adquiriendo formas, no, 4 dimensiones no, bueno, hay formas de 3 dimensiones, ¿no? Adquiriendo formas complejas. Ahora, justamente es lo que pasa acá. La proteína priónica humana, bueno, inmutada, va a introducir que otras proteínas priónicas se plieguen de manera incorrecta y al
plegarse de manera incorrecta, los macrófagos no las van a poder digerir y no van a poder justamente desecharlas, por lo que se van a acumular y van a generar justamente esto, atrofia cortical y demencia. La enfermedad por priones es una de las enfermedades más letales, es de una letalidad de 100%, más rápidas, tipo en semanas, semanas a meses, ya está súper descompensado. eh, y usualmente hay diferentes tipos. Ahí está la esporádica, por contaminación, y las que también se reconocen justamente por consumo de animales, ¿no? Consumo de animales infectados. No sé si han escuchado la enfermedad de las vacas locas. Es la enfermedad de priones, pero en animales, ¿no? Entonces, hay un dato para que se lleven. Después está la enfermedad de demencias vasculares, que como hemos visto, se diferencia porque evidentemente no hay placas seniles, no hay angiopatía amiloide, pero obviamente hay compromiso vascular. Placas ateromatosas, estenosis de, de los vasos, que va a realizar obviamente constantes y repetidos infartos arteriales, infartos lacunares, lesiones puntiformes que se van a ir acumulando y acumulando y acumulando. Obviamente un microvaso, un microvaso de la vasculatura de la corteza pues no va a causar mucho, ¿no? Pero obviamente hablamos esto en años y en repetidas ocasiones, pero que poco a poco estas demencias, estas lesiones puntiformes, esas demencias vasculares se van a ir acumulando, acumulando y finalmente va a generar pues un gran deterioro cognitivo, ¿no? Y finalmente la demencia frontotemporal o también llamada enfermedad de Pick. eh, Ustedes acuérdense, si es que ustedes dicen demencia frontotemporal, ustedes saben que en la corteza prefrontal es el centro de decisiones, es el centro de personalidad, es el centro de moralidad, por lo cual las personas con demencia frontotemporal van a empezar con estos cambios en su humor, en su personalidad o en su juicio. Y pues es justamente demencia, justamente va a haber un atrofia cortical a nivel frontotemporal, como menciona su nombre, ¿no? Va a haber una variante más del comportamiento, ¿no? O, como es temporal, también puede haber afasia, ¿no? Va a haber una afasia progresiva primaria. Esto va a haber justamente hallazgos de los cuerpos de Pick, que es característico de esto, ¿no? Que es característico de las demencias frontotemporales. Entonces, hallazgo característico patológico de enfermedad de Alzheimer, hemos visto ovillos y placas. Parkinson, cuerpos de Lewy y llenos de alfa-sinucleína. Y demencias frontotemporal, cuerpos de Pick. Enfermedad de Alzheimer, atrofia cortical. Compromiso de sinapsis, no es sinapsis literalmente. Compromiso de memoria típico, ¿no? Típico al cubrirse de la memoria. Enfermedad de Parkinson es más compromiso de movimiento. Acuérdense, temblores, al reposo, rigidez, bradiquinesia y aquinesia. Compromiso motor. Y demencia frontotemporal, compromiso más relacionado a comportamental o del comportamiento o afasias. Y hallazgo característico, cuerpos de Pick. Ya, con esas tres, no creo que les puedan preguntar más. Un repaso súper rápido, pero es lo más importante que tienen que entender, ¿no? Cómo diferenciar entre una y otra. Ahora, perfecto. Acabamos demencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, chicos? Algo que no le hayan mencionado o no le hayan mencionado suficiente o que no hayan tenido suficiente tiempo de revisar. Dígame, por favor, para pasar con demilinizantes. Ya, perfecto. Espero que sí, se lo hayan entendido. No creo que les pregunte más allá. Bueno, así en general todas. Está la enfermedad de Parkinson, ya para que lo revisen, ¿no? Enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, que por la huntingtina y genera justamente las coreas. La enfermedad de Alzheimer, como hemos visto, la demencia frontotemporal, la demencia de cuerpos de Lewy también es muy importante, la demencia vascular, la enfermedad por priones y la demencia por VIH. Ya, esas son como que las principales demencias. Si esas las dominan, este tema de demencias va a ser un paseo por el parque realmente. No van a sufrir en este tema. Ya, de demilinizantes, vamos con demilinizantes. Vamos a empezar con un poco con teoría de demilinizantes, esto ya que es bastante.
Hay muchas cosas que hablar, pero vamos a empezar con lo básico ya. Súper rápido el repaso. Muy bien. La enfermedad debilitante por excelencia es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un tipo de enfermedad autoinmune, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Hay enfermedades autoinmunes en varios lados, sí. La esclerosis múltiple es bastante específica del sistema nervioso. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa crónica que, a diferencia de una demencia, pues su proceso no va a ser tanto en la atrofia cortical. Acuérdense siempre, demencia, hay atrofia o pérdida neuronal o muerte neuronal. En enfermedades demielinizantes va a haber justamente la demielinización. Saben qué es la mielina, saben que es justamente ese tipo de lípido especial que recubre las neuronas, que permite el proceso de sinapsis sea mucho más rápido y mucho más efectivo entre neurona y neurona. Pero justamente acá, en enfermedades demielinizantes, va a haber una demielinización y una degeneración axonal, ¿no? De los axones de las neuronas. Entonces, no estamos hablando tanto de una atrofia de ningún tipo de corteza, estamos hablando más a nivel de la mielina, específicamente de la mielina, que no hay mielina, y hay degeneraciones de los axones, ¿no? Puede ser en el cerebro, en la médula espinal, que son causadas por un proceso inflamatorio mediado inmunitariamente. Por eso quiero que ustedes entiendan de que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir una enfermedad autoinmune? Que nuestro propio organismo, o sea, súper sencillo, sé que hay definiciones más profesionales, pero en términos simples, la enfermedad autoinmune se caracteriza por una autorreactividad inmunitaria. Es decir, que nuestro sistema inmune reconoce en nosotros ciertas proteínas, ciertos compuestos como extraños, por los cuales todo lo que el sistema inmune reconozca como no propio del cuerpo, esto va a atacarlo. Y vamos a ir un poco a la parte de mimetismo. Pero así, en base, es eso. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad autorreactiva. Es decir, que estas células inmunes van a reconocer algo dentro de nosotros, algún tipo de gen, algún tipo de proteína. Ya ustedes vean cuando van a ver reumatología en clínicas, ya lo van a ver. Pero así van a reconocer algo dentro de nuestro organismo que no va a ser propio. Y como no es propio, las células inmunes están entrenadas para atacar todo lo que no es propio, por lo cual va a haber un gran proceso de inflamación. Por eso son dos cosas, son dos lados de la misma moneda, por así decirlo. Autorreactividad inmunitaria, es decir, que va a haber una reacción con lo propio de nuestro organismo, y va a haber un gran grado de inflamación, ¿ok? Un enorme grado de inflamación, va a haber reclutamiento de macrófagos, de neutrófilos, en otros tipos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, liberación de citoquinas proinflamatorias, un montón de inflamación. Y esas dos cosas finalmente van a terminar matando al tejido específico, y en este caso es los axones, ¿no? De generación axonal. Muy bien. Ahora, eso es muy importante porque han preguntado esto. Y yo llevé el examen que ha preguntado epidemiología, literalmente. Más frecuente en mujeres, más frecuente en personas jóvenes de 20 a 40 años, usualmente debutan en esta edad, y más frecuentes, bueno, hay la literatura un poco, un poco peleada porque hay estudios que correlacionan más la presencia de esclerosis múltiple en personas afroamericanas, especialmente en mujeres afroamericanas. Entonces, si ustedes visualizan la esclerosis múltiple, tienen que ser una mujer joven afroamericana y tienen como que su paciente prototipo, literalmente. Usualmente la pregunta es, paciente joven, afro, viene pues ya veremos cuál es la clínica de esclerosis múltiple. Entonces tienen que pensar en eso. Ahora, eso es por un lado. Si bien hay mayor predisposición en poblaciones de raza negra, bueno, en ser pacientes de la enfermedad de esclerosis múltiple, también hay en las PPT, si me acuerdo haberlo visto, que menciona que poblaciones más alejadas del Ecuador son más poblaciones caucásicas, poblaciones alejadas del Ecuador, es decir, pues poblaciones nórdicas, son más frecuentes en padecer la esclerosis múltiple. Entonces está un poco partido, ¿no? Como que, y como se llaman, son dos extremos, ¿no? Poblaciones caucásicas alejadas del Ecuador y poblaciones afroamericanas jóvenes y siendo mujeres, ¿no? Pero tengan todos esos datos de epidemiología en la mente, ¿no? Para que ustedes puedan eh, identificar mejor qué tipo de paciente puede padecer esclerosis múltiple. Ahora, etiología. Hay predisposición genética, evidentemente.
Hay un alelo, no tenemos el tema de alelo, tengan como si fuese un gen, bueno, el alelo es la parte de un gen, el HLA-DBR1, 15, si es que les preguntan, importante, pero también los factores ambientales, se ha correlación de vitamina D y también la infección previa de otros virus, por ejemplo, el Epstein-Barr y el virus del herpes 6, son muy correlacionados con la aparición de esclerosis múltiple. Ahora, yendo justamente a la parte de factor inmune, eh, hay hasta ahora un antígeno desconocido que va a activar justamente la estirpe celular de células de TH1 y TH17, que son células proinflamatorias, van a cruzar la barrera hematoencefálica y va a generar un daño por reactividad cruzada o mimetismo molecular, ¿no? Que es la teoría de afuera hacia adentro, ¿no? Como que desde afuera, o sea, desde afuera del sistema nervioso, o sea, el sistema inmune va a entrar al sistema nervioso para atacarlo porque encuentra dentro de las neuronas este antígeno que tienen que reaccionar, ¿no? Y bueno, hay otra teoría de adentro hacia afuera donde hay una anomalía intrínseca dentro del sistema nervioso central, es decir, que hay algo que, una proteína mutada o hay un error en la codificación que obviamente no puede existir y por lo cual va a haber un direccionamiento autoinmune. Hasta ahora la teoría más aceptada es que justamente que es, además es afuera hacia adentro, ¿no? Como que es una reactividad inmune que parte del sistema inmune y que se dirige al sistema nervioso, ¿ok? A ver, ya, perfecto. Vamos a ver la parte de mimetismo molecular. En términos sencillos, lo que sería la parte de mimetismo molecular es así, para que ustedes lo puedan entender o de una manera más sencilla, eh, que nuestro cuerpo antes estuvo en presencia de un organismo, usualmente un virus. En el caso de la esclerosis múltiple, si no me equivoco, es el Campylobacter jejuni. Si no es así, si no me corrigen, pero me acuerdo que es el Campylobacter. Entonces, nuestro cuerpo estuvo expuesto a este organismo, ¿ok? Y en ese organismo reconoció un montón de antígenos, ¿bien? Entonces, nuestro sistema inmune se especializó en atacar estos específicos antígenos que posee este, este organismo, ¿no? Nocivo, como el Campylobacter jejuni, ¿no? Entonces, esto resulta que justamente hablamos de mimetismo molecular. Hay antígenos propios del Campylobacter jejuni o un virus también, por ejemplo, como hemos visto el virus de hepatitis, el herpes 6 o el Epstein-Barr, que poseen esto, una estructura bastante similar a proteínas normales dentro de nuestro organismo. No es que nuestro sistema inmune de la nada un día decide reconocer, este antígeno de esta neurona me parece que no es propio y decidimos atacarlos todo. No es así. Usualmente en la teoría del mimetismo molecular y en la autorreactividad cruzada, eh, se tuvo que haber en algún momento, con manifestaciones clínicas o no, una exposición a esos antígenos, especialmente Campylobacter jejuni, donde este campi tenía antígenos que el sistema inmune aprendió a reconocer como ajenos. Y esta misma estructura molecular que vio en el Campylobacter la encuentra en nuestras neuronas y por eso finalmente deciden atacarlas. Por eso se llama mimetismo molecular el concepto de que hay estructuras que son parecidas molecularmente, a nivel molecular, evidentemente, o sea, a nivel proteína por proteína, se puede decir así, que obviamente no son las mismas, ¿no? Porque cumplen diferentes funciones, son organismos diferentes, tienen etiología o heterogénea diferente, pero a nivel molecular son bastante parecidas, por lo cual nuestro sistema inmune las reconoce como iguales y ocurre justamente el fenómeno de autorreactividad cruzada. Es decir, que nuestro organismo, si bien aprendió a luchar contra el antígeno del Campylobacter, ahora también va a actuar contra nuestro propio antígeno porque lo reconoce como igual por el mimetismo molecular. ¿Ha quedado clara esa parte? Porque creo que en esta PPT no explica mucho cómo surge esa autorreactividad, pero justamente es eso. Hubo una presencia usualmente a un antígeno previo que el sistema inmune lo reconoció como ajeno y ahora este mismo antígeno, por lo menos la estructura molecular es bastante similar en lo que tenemos nosotros y finalmente decide activarse y pues generar una reacción autorreactiva. Muy bien. Entonces, hay células inmunitarias autorreactivas, ¿ok? Las TCD8 y las TCD4. Ustedes se acuerdan muy bien cuál es cuál y cómo que están las citotóxicas y justamente las CD4, ¿no?
que las CD4 van a poder especializarse o subdividirse en diferentes tipos de familias, TH1, TH2 y TH17, y las dos más importantes acá es la TH1 proinflamatoria y la TH17 también es inflamatoria, ¿ok? Pero la TH1 es proinflamatoria, acuérdense de eso. O sea, tienes células T, CD8 positivas, las células T8, que son citotóxicas, activadas. Tenés las TCD4, especialmente estirpe TH1, TH17, activadas, que van a regular la producción de citoquinas proinflamatorias. Por eso se relaciona mucho las TH1 con inflamación, porque es, es lo que realiza, ¿no? La T8 es más citotóxica, es decir, que tiene que haber un contacto célula con célula para poder lisarla. Y la CD4 más que todo es el organizador, orquestador de citoquinas, ¿ok? Y de interleucinas finalmente, que va a organizar todo el proceso inflamatorio. Y los linfocitos B, que ustedes se acuerdan cuál es la principal función de los linfocitos B, que es la producción de anticuerpos, y va a generar justamente inmunoglobulinas especializadas, ¿no? Justamente llamadas inmunoglobulinas o bandas oligoclonales. No hay mucho tiempo para explicar qué cosa es una banda oligoclonal, pero ustedes acuérdense que en la electroforesis, si le dicen que encuentran bandas oligoclonales, o en el líquido cefalorraquídeo se encuentran inmunoglobulinas de bandas oligoclonales, es el hallazgo diagnóstico para esclerosis múltiple bastante específico. No es el único, pero es muy específico. Se puede ver que con eso hay producción de anticuerpos autorreactivos, ¿ok? Hay células inmunes que se han activado, T8, T4 y las linfocitos B. Estas van a cruzar la barrera hematoencefálica y justamente en el sistema nervioso central a nivel del cuerpo calloso, zona periventricular, en los pedúnculos, van a encontrar estos antígenos que una vez estas aprendieron a atacar y van a ver fenómeno de reactividad cruzada, que va a derivar esto en demelinización, principalmente de sustancia blanca y de tipo confluente, ¿ok? Y finalmente, si en la demilinización, va a haber áreas de demilinización que normalmente se ubican alrededor de las varíolas postcapilares, ¿no? Va a generar placas por pérdida de mielina, por inflamación, edema y lesiones axonales. Bueno, como ustedes saben, las células T tienen que, como mencionaba justamente, es bastante específica la CD8, ¿no? O las células presentadoras de antígeno, ¿no? Las células presentadoras de antígeno, como por ejemplo un macrófago, que es la típica, va a ir buscando en todas las células antígenos. Obviamente, pues los presentadores de antígenos los van a capturar, los van a presentar a las células T, y esas células T van a aprender a reaccionar contra esos antígenos, ¿ok? Y justamente va a haber antígenos relacionados a la mielina, pueden ser en la superficie neuronal o en la superficie glial, pero finalmente esta es la manera de activación. Las células T es un poco más de inmuno. Las células T se activan usualmente por células presentadoras de antígeno. Y como atraviesa las barreras hematoencefálica, justamente las células TCD4, aunque no son las únicas, pero principalmente ellas, van a generar una gran cantidad de inflamación. TNF, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 17, que van a, de cierta manera, van a ser como quimiosinas, ¿no? Que van a llamar mayor producción de células. O sea, si esas células, aparte de generarte la inflamación localizada, por así decirlo, van a servirse como citoquinas, como señales entre células para un mayor reclutamiento de células proinflamatorias, ¿no? Células inmunes. Por lo cual va a haber una mayor migración transendotelial, justamente de macrófagos y de linfocitos T y B, mediados por estas señales. Que va a haber, o sea, entiendan de que aparte de que las interleucinas generan inflamación, también van a reclutar más células proinflamatorias que van a pasar, va a haber migración transendotelial, va a haber disrupción de la materia encefálica y va a estar lleno de inflamación, va a estar lleno de cleosis reactiva, va a haber una baja de oligodendrocitos. Ok, en términos de fisiopatología es esto. Es así la esclerosis múltiple. ¿Entendieron? Es un poco de inmuno, pero es una enfermedad autoinmune, autoinmunidad reactiva o reacción cruzada mediado por mimetismo molecular, usualmente. O sea, hay teorías de que mencionan que el mimetismo molecular pues, no es lo más preponderante en esclerosis múltiple, pero es una de las más importantes que ustedes tienen que saberla porque es lo que se enseña, ¿no? Eh, Hay cursos clínicos, ¿no? De esclerosis múltiple, pero principalmente es que es justamente todo parte de la demilinización. Va a haber pérdida axonal, atrofia de oligodendrocitos, va a haber degeneración focal axonal y justamente puede afectar diferentes nervios, ¿no? Si hablamos del nervio óptico, puede haber neuritis óptica, ¿no? Que va a haber una visión deficiente, puede haber daltonismo, usualmente es unilateral, o sea, solo vas a encontrar un ojo. Va a haber signo de Lermite, que es cuando el paciente flexiona la cabeza, o bueno, flexiona la cabeza,
siente como una corriente, por así decirlo, que baja desde los hombros a sus manos. Ese es el signo de Lermite y es muy característico de la esclerosis múltiple, aunque no es la única, pero es muy característico, o por lo menos de enfermedades que afectan la mielina. Síndromes piramidales, ya saben, degeneración de las vías piramidales, o también extrapiramidal. Va a haber parestesia, va a haber, el tacto final va a estar abolido, no van a poder, va a haber sensación de vibración, va a haber ataxia sensorial. Esto puede haber paraplegia, paraparesia, disfunciones vesicales. Eso es muy, muy importante. Disfunción vesical es bastante, bastante indicativo de esclerosis múltiple. Así que acuérdense de eso, ¿no? Dolor también, dolor es muy importante. Y el fenómeno de un TOF, ¿no? Es decir, que los pacientes usualmente se sienten mejor cuando hay más calor. O sea, el paciente va a sentir que sus síntomas mejoran a la mayor exposición de calor, lo cual se llama el fenómeno de Ostrov. También puede haber otros tipos de complicaciones como diplopía, parálisis facial, neuralgia del trigémino, nistagmus, habla cándida, oftalmoplejías, la habilidad emocional o impotencia sexual, incontinencia urinaria. Eso es muy importante. Incontinencia urinaria, constipaciones, fenómenos más de autonómicos, es bastante indicativo de esclerosis múltiple. ¿Ok? ¿Se ha entendido esta parte? Espero que sí, chicos, porque ya es tarde y tiene que quedar claro la parte de esclerosis múltiple. Ahora, ¿qué hablamos con NMOSD o esto, si no me equivoco, es justamente, es un trastorno, es una enfermedad autoinmune también, ya, que afecta principalmente el nervio óptico y la médula espinal, ¿no? Acá lo más importante del tema de NMOSD es justamente la evidencia serológica, ¿no? Que va a haber anticuerpos contra la aquaporina 4. Eso es muy característico de NMOSD, ¿no? Junto con características clínicas clásicas, se puede hacer un diagnóstico de esta patología. Hablando un poco de justamente de la neuromielitis óptica, eh, entendemos por qué los canales de acuaporina son bastante importantes, ¿no? Se considera como una astrocitopatía autoinmune, ¿no? Que las partes de la canal de acuaporina 4 va a ser muy importante. Eh, Justamente estos canales de acuaporina 4 van a estar presentes a nivel de los pies de los astrocitos, que debido a una activación de la vía clásica, acuérdense, esto, si bien en la esclerosis múltiple hay activación pues autoinmune de células TCD4, TD8, acá estamos hablando más de una activación del complemento. Es parte de la inmunidad celular. Es otra diferencia, acuérdense. Esclerosis múltiple, inmunidad humoral. En MOSD, inmunidad celular. ¿Por qué? Por complemento. Esto, hay una activación de la vía clásica del complemento y pues va a haber depósitos justamente activados, mediados por el acuaporina 4, depósitos en patrón de roseta de generación generalmente perivascular. Y justamente ya a la activación de la vía de complemento va a haber un infiltrado de granulocitos, va a haber esto, ataques de complejo de membrana, complejo de ataque de membrana, perdón, microglías reactivas, y finalmente va a haber menor expresión de acoporina, va a haber daños a los oligodendrocitos y pérdida axonal, ¿no? Hay un contexto inflamatorio, obviamente todo incentivado por la inmunidad celular y una disrupción de la barrera hematoencefálica. Clínica, deminización. Acuérdense, la deminización no es únicamente de la esclerosis múltiple, también tenemos y vemos características de deminización. En este caso es muy importante, la esclerosis múltiple es más una degeneración unilateral del nervio óptico. Acá estamos hablando principalmente bilateral. Va a haber una mielitis transversa longitudinalmente extensa. Eso es otra parte muy importante. Se extiende a 3 o más segmentos espinales consecutivos y una paraplegia simétrica. Eso es muy importante, chicos. Acuérdense. Va a haber lesiones a nivel tronco cerebral, náuseas, vómitos e hipos, y hemisferios cerebrales, ¿no? Trastorno encefálico agudo, trastornos hidrocolíticos y narcolepsia. Es una enfermedad un poco más rara, ¿no? Pero sí. Y acá, bueno, no sé si Moga también lo habrán visto, pero para responder nuestra pregunta que está acá, señale lo correcto en el enunciado con respecto a los canales de acuaporina, que los anticuerpos contra esos canales intervienen en el daño producido en una esclerosis múltiple. Acuérdense, acuaporina 4 es más NMOSD.
Son canales que conjuntamente con canales de sodio y bicarbonato regulan la homeostasis de agua y presión intracelular. Se adquieren necesariamente sistema nervioso central, no necesariamente. Se encuentran gran cantidad de niveles de glucosa del cerebro. No, adquieren isoformas iso4 M3, M1, M24, M30 para la citosis del cerebro. Toxicidad del complemento, no. Entonces, eh, uy. Bueno, acá la principal es justamente, ¿no? Son canales conjuntamente que actúan con el sodio y bicarbonato para regular la homeostasis de agua. Acuérdense, pues la acuaporina, todo lo que tiene que ver la transitosis del agua. Ahora, factores predisponentes, justamente, ¿no? Antecedentes de mononucleosis infecciosa, de Epstein-Barr, sí. Vivir en regiones alejadas en ecuatorial, sí. Raza caucásica y raza negra, sí. Ser mujer, sí. Haber padecido de cáncer, justamente eso, creo que yo recuerdo cuando llevé este examen, porque esa pregunta me vino a mí, yo marqué esto, vivir, no, vivir sí marqué esta raza caucásica, porque yo me acordaba que era eh, eran personas afroamericanas que sufrían más esclerosis múltiple, pero resulta que la clave era haber padecido cáncer. Usualmente esclerosis múltiple después de como fenómeno paranoplásico es muy raro, entonces, y menos de su factor predisponente, entonces es evidentemente esa era la clave. Sí, justamente la esclerosis múltiple es una etiología multifactorial, como pueden ver. Justamente la latitud alejada, lejos de la línea ecuatorial, predispone a una deficiencia de vitamina D, y ustedes se acuerdan justamente que la deficiencia de vitamina D es relacionada como factor predisponente de esclerosis múltiple. También las personas que viven en latitudes alejadas son más de raza caucásica. También antecedentes de infecciones como de Epstein-Barr o Epstein herpes 6 y el sexo femenino. Obviamente el cáncer previo no actúa como factor predisponente. Y justamente en la fisiopatología de esclerosis múltiple, ¿cuál es el proceso se explica mejor la formación de una placa demimelinizante? Vemos que justamente la activación de linfocitos TCD8 autorreactivos contra los canales de sodio axonales, provocando necrosis axonal primaria y demilinización secundaria, ¿no? También está, por ejemplo, la infiltración de linfocitos TCD4 y B autorreactivos, que reconocen proteínas de la mielina, liberan citocinas preinflamatorias y media dimensión de fibra accional. Esa es la clave. Esa es mucho más específica porque nos habla justamente de la mielina, ¿no? Y genera que media la demielinización, ¿no? Esclerosis múltiple, enfermedad demielinización. Acuérdense de esto. Oligodendrocitos, nada que ver, nada que proteínas priónicas. Acuérdense, proteínas priónicas, enfermedad de priones, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Eh, Nada de complejos inmunes circulantes, ni microinfartos hemorrágicos, ni de polarización repetitiva de las acciones. O sea, no. La más específica es la C, infiltración de linfocitos TCD4 y B autorreactivos. Cosa que uno puede ver, ¿no? TCD4 y los B autorreactivos van a liberar citoquinas preinflamatorias, y estas a niveles consecutivos de preinflamación van a liberar deminización e injuria accional, placa deminizante, y pues la respuesta es la C. Oh my god, hay más. Bueno, el trastorno autoinmune, justamente, bueno, es de parte de Antimoj, ¿no? Ya estoy en eso porque ya es muy tarde, son las 10:40, son las 10:46. Los anticuerpos IgG1, 3 con Antimoj son justamente más específicos en la parte de vaina. Acuérdense, los trastornos amenizantes son un espectro, no es como que la esclerosis múltiple sea la única. Acuérdense bastante de qué manifestaciones hay en enfermedades debilitantes y qué cosa hace único cada una de las enfermedades debilitantes. Es decir, que si bien como son parte del mismo espectro, van a compartir sintomatología, hay características específicas que van a poder permitir distinguir entre una enfermedad, entre una esclerosis múltiple, que un NMOSD, que un antimog o de un MOGA más específicamente, ¿no? Entonces es importante que ustedes entiendan en qué se relacionan y en qué se diferencian. Es muy importante. Cuando lleven clínica ya lo van a ver. Van a ver que es tan importante por lo menos tener una idea de qué espectro de trastorno estamos hablando, y finalmente cómo distinguir entre uno y otros de las enfermedades que conforman esta familia de enfermedades, ¿no? Finalmente. La respuesta es la anti-MOG, justamente la información contra el MOG, dije uno, que se van a unir a la superficie de la vaina, va a haber una citotoxicidad dependiente, va a haber más justamente activación de complementos y células en natural killer, desmineralización perivenular, importante, y va a haber daño primario oligodendrocitario. Acuérdense, ah, la MOGAD era pues justamente una astrocitopatía, y acá es un oligodendrocitopatía, por así decirlo, ¿no? Es otra principal diferencia entre uno y otro. Ok, chicos, eso sería todo.
Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para finalizar la sesión estarán cansados, así que em, espero que les haya sido de apoyo este repaso súper rápido. Y de todas maneras, si tienen alguna pregunta, eh, créanme que estamos acá los chicos de la ayudantía del NPT para ayudarles. Así que, eh, sin duda, sin miedos al examen, den un buen examen. Neuro puede parecer bastante complicado, pero es fisiopatología. Ya se podrá más complicado más adelante. Entonces, sin miedo, y yo sé que ustedes pueden dar un buen examen, chicos. Gracias por su asistencia, significa bastante para nosotros que haya 6 personas acá, pese a que sea medianoche. Y bueno, no les quito más tiempo, descansen. Chao, buenas noches con todos.